Buenos días. Eh, bueno, aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo a todos ustedes. Eh, Lamentablemente por temas ajenos, por temas de tiempo, por otras actividades que tenía que realizar, he dejado de lado esta serie de videos. Y bueno, los retomo ahora con este tercer capítulo. Espero que siga siendo de su interés y al mismo tiempo aprovecho para pedirles disculpas por el tiempo que me he tomado, que bueno, surgen así algunos inconvenientes que uno no puede controlar. Y bueno, eh, aprovecho ahora de continuar nuevamente con esta serie de capítulos, en este caso con el tercer capítulo. Ya ingresando al capítulo en sí, bueno, aprovecho un poco para recordar lo que estábamos haciendo, ¿no? Vamos a ver aquí las relaciones que ya habíamos armado anteriormente. Ya habíamos hecho también un formulario, que es el formulario artículos, de la tabla artículo. Ya habíamos visto cómo hacer un control combinado que nos permita seleccionar una descripción que previamente ya había sido, digamos, registrada en una fila anterior. Lo mismo pasa con el color, con la marca, con el modelo, ¿no? y con la industria. Ya, eso en el formulario artículos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de las tablas. Vamos a volver a las relaciones. Ya habíamos hecho este artículo. Ahora la vamos a dejar por un momento unidad para otro capítulo. Vamos a comenzar a hacer lo que es la ubicación, un formulario para la tabla ubicación, ¿no? Que es la ubicación de los ítems o de los artículos dentro de un almacén. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esta tabla ubicación y nos vamos a ubicar aquí en la tabla en sí. En el anterior capítulo lo que habíamos hecho era entrar de vuelta a la vista de diseño y colocar una descripción digamos, al campo en sí, ¿no? En este caso al campo código le vamos a colocar una descripción que es el código de la ubicación de un almacén. Ubicación física de un almacén, ¿no? En esta parte le vamos a colocar la descripción, en este caso la descripción de la ubicación física de un almacén. Ya aquí un poquito para acotar, depende cómo esté, digamos, establecido cada uno de sus almacenes. Puede estar en forma de estantes y cada estante puede tener, digamos, una bandeja, o puede estar puede que su almacén esté, digamos, ordenado en forma de ambientes o de secciones, dependiendo cómo ustedes tengan ordenado su almacén, ¿no? Y es bueno, digamos, que físicamente el almacén mismo
esté ubicado, o sea, tenga una ubicación física en la cual una persona o alguien que externo a nosotros, digamos, puede encontrarla, ¿no? Que físicamente esté escrita, digamos, en alguna parte esa ubicación, ¿no? Esa bandeja, ese estante, o esa sección, o ese ambiente, ¿no? Bueno, entonces ya, ya hemos colocado la descripción de los campos, los guardamos y vamos a comenzar a hacer ahora el formulario para la tabla ubicación. Entonces, como habíamos hecho la anterior vez, ingresamos a a crear, al menú crear, y nos íbamos a un asistente para formularios, ¿no? Le damos un clic. En el asistente seleccionábamos la tabla que queríamos hacerle un formulario. En este caso está bien la tabla ubicación. Llevamos todos los campos, en este caso el campo código y descripción, que son los únicos dos que tiene. Nos vamos a siguiente. Y bueno, aquí lo vamos a ordenar en forma de hojas de datos. Así. Puede ser en forma tabular, pero en este caso lo vamos a hacer como hoja de datos. Si ustedes ven, digamos, con respecto al anterior capítulo, mi interfaz, digamos, la interfaz del Access ha variado porque, bueno, se ha actualizado mi Access, pero no tendría que haber digamos, una variación de fondo, digamos, ¿no? Con respecto al Access en el que ustedes estén trabajando, tendría que haber las mismas opciones. No tendría que tener digamos, unas diferencias extraordinarias. Ya, entonces nos vamos a siguiente. Aquí, bueno, como les decía, yo le coloco en plural ubicaciones y le podemos dar a abrir el formulario y le damos finalizar, o sea, que se quede en abrir el formulario para ver o introducir información y finalizar. Ahí. Yo lo voy a cerrar esta opción y me quedo con esto. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí que yo ya tengo digamos, el formulario de ubicaciones. Ahora lo único que hago aquí es, digamos, colocarla una ubicación física donde donde van a estar ubicados ciertos artículos que tengamos en un almacén, ¿no? A manera de ejemplo, yo aquí puedo colocar que, por ejemplo, yo lo voy a manejar como bandejas, como estantes, y que ese estante tiene bandejas, por ejemplo, un estante de 4 bandejas, ¿no? Entonces puedo colocarle, por ejemplo, que tengo el estante 1, estante 1, ¿no? Y dentro del estante 1, digamos, está la bandeja 1, ¿sí? Asumiendo que en ese estante yo tengo 4 bandejas, hago lo mismo para el estante 1, bandeja 2, estante 1, bandeja 3 y estante 1, bandeja 4. ¿Sí? Dependiendo cómo esté estructurado, esté organizado mi almacén, ¿no? Inclusive puede que en mi almacén tenga 2 ambientes y que en cada ambiente tenga estantes. Entonces puedo colocarle, por ejemplo, ambiente 1,
estante 1, bandeja 1, ¿no? Dependiendo cómo también ustedes definan su ambiente, su almacén, ¿no? O si es un espacio físico dentro del almacén, entonces ustedes le colocan un código a ese espacio, asumiendo que lo que tienen ustedes es, digamos, en manera horizontal. Entonces le colocan un nombre a ese espacio, ¿no? Lo importante es que dentro de un almacén físico digamos, esté establecido, estén establecidos claramente las ubicaciones, ¿no? Donde van a estar o donde van a estar puestos los artículos. Ya, aquí, digamos, en este formulario, como verán, no hay nada más que hacer, a diferencia del formulario de artículos, que tenía muchos más campos, digamos, y que, bueno, podían ser repetitivos. Digamos, en este formulario ubicación, no sería correcto que nuevamente haya otra fila que sea estante 1, bandeja 1, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos ese estante 1 y esa bandeja 1. Ya entonces no se tendría que repetir, no habría necesidad de colocar un control combinado para seleccionar, ¿no? Estos ambientes los colocamos de una sola vez, digamos, ¿no? No se repiten dentro de la tabla ubicaciones, o dentro del formulario ubicaciones. Ya, y como pueden ver, cada ambiente o cada espacio, cada ubicación, perdón, dentro de un almacén tiene un código. ¿Ya? Bueno, eso es con la tabla ubicaciones. Volvemos de vuelta a ver lo que son las relaciones. Y ahora aquí vamos a ver, vamos a hacer un formulario para la tabla proveedor, que está aquí. ¿Ya? Lo vamos a cerrar estas relaciones y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Nos vamos a crear, nos vamos al asistente y ahí ya seleccionamos la tabla proveedor. En esa tabla seleccionamos todos los campos, digamos, todos los campos de la tabla proveedor. Le damos en siguiente, definimos que va a ser en forma de hoja de datos, le damos siguiente y aquí le colocamos en plural, proveedores, finalizar. Ahí, ¿no? Entonces aquí ya podemos ir colocando los proveedores que digamos tengamos. Ya los vamos registrando. A manera de ejemplo, bueno, como pueden ver también aquí, no es necesario colocar un control, digamos, combinado. Ya el nombre no se va a repetir de un mismo proveedor, la dirección tampoco, el teléfono tampoco y la información adicional tampoco. Entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo, yo puedo colocar un proveedor cualquiera, por ejemplo, a ver, la papelera, ¿no? Voy a asumir que la dirección está en la calle Avaroa, esquina Eulogio Ruiz, por ejemplo, que tiene un teléfono. Aquí me voy a inventar un teléfono, por ejemplo el 466 6 23 24, y le puedo colocar una información adicional si deseo, porque este es un campo
Este es un campo, digamos, que no es requerido, entonces puede quedarse en blanco, o lo podemos colocar. Ya, le podemos, no sé, podemos decir que este proveedor tiene material de escritorio y papelería, por ejemplo, ¿sí? Lo que nos estábamos olvidando, fíjense que nos hemos olvidado en la tabla proveedor, es colocar la descripción. Entonces vamos a ir aquí a vista de diseño y entonces aquí vamos a colocar el código del proveedor, ¿no? El nombre del proveedor, la dirección física del proveedor, el número de teléfono o celular del proveedor y información adicional relevante del proveedor. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que nos estaba faltando, lo guardamos y si volvemos a la tabla proveedores, bueno, está lo que habíamos la fila que ya habíamos registrado, ¿no? Y así podemos ir registrando otras filas adicionales. ¿Ya? Esa es la tabla proveedor. Ya está la tabla ubicaciones. Ahora veamos. Vamos a hacer con la tabla cliente. Vamos a hacer lo mismo con la tabla cliente. Pero antes de hacer el formulario de la tabla cliente, aquí en esta parte me estaba olvidando una tabla adicional, que es la tabla salida documentada, ¿no? Porque nosotros podemos hacer las salidas. Puede suceder, y generalmente sucede en un almacén, que se realizan las salidas físicas, en algunos casos, aunque no es lo correcto, pero salen sin ningún tipo de documento, ¿no? Entonces, si bien hay esa salida física, tenemos que registrar, o sea, no tenemos que esperar a que haya el documento para registrar la salida, o sea, tenemos que registrar la salida y si posteriormente nos tendrán que hacer llegar el documento y a registrarla en el documento. Pero se tiene que hacer notar que hay una salida dentro del almacén, ya aunque no esté documentada. Entonces, vamos a aprovechar de agregar una tabla, ¿ya? Entonces ya habíamos visto cómo crear una tabla. Nos vamos a crear y vamos a crear aquí una tabla. Nos vamos a ir, en este caso, aquí a campos de la tabla y la vamos a crear en vista de diseño. Le vamos a dar un nombre a la tabla. La tabla se va a llamar salida documentada. Aceptar. Ya, entonces, el primer campo va a ser salida. Va a ser de tipo numérica, ¿no?
porque en realidad esta va a ser una llave, digamos, foránea, porque es la llave o el código en la tabla salida. Entonces aquí vamos a aprovechar de colocar la descripción para no volver, que es el código de la salida física de almacén. Ya. Y ahora vamos a hacer el otro campo, que es documento salida, que es también de tipo número, y es el código, en este caso el código del documento de salida del almacén, que también es, digamos, una llave foránea, porque es una llave, es el código o la llave primaria en el documento de salida. Ya, entonces ahora, para que las dos sean llaves, tenemos que seleccionarlas. Perdón. Ahí las dos, y las hacemos llave principal. Fíjense que ya están seleccionadas. Esta ahí, así, ¿no? Las dos ya son llaves. Ya. Los lugares decimales de aquí de la salida son 0, el valor predeterminado no tiene. En este caso también lugares decimales 0, el valor predeterminado no tiene. Y la cerramos. Sí. Ya, entonces fíjense que ya está aquí la salida documentada. Ahora nos vamos a las herramientas. Dentro de las herramientas nos vamos a relaciones y vamos a agregar esa tabla que ya hemos creado, y para agregar nos vamos aquí a esta opción que es agregar tablas. Puede que no esté en la misma ubicación que yo la tengo, puede que esté en otra parte dentro del ribbon o de la cinta, pero tiene que haber este comando que es agregar tablas. Entonces ahí vamos a agregar esta salida documentada, agregar, y cerramos esto. Entonces ahí ya está agregado. Esto lo voy a achicar un poco para que se venga aquí, así. Entonces, a ver, esta relación ya no va a haber, ¿no? Esta relación, fíjense que la estoy seleccionando, esta relación la voy a, fíjense que ahí está seleccionada, ahí la selecciono, ahí, y le voy a dar la tecla suprimir, o si la selecciono ahí, le puedo dar botón derecho y eliminar la relación, ¿no? Me dice si confirma que deseo eliminar de forma permanente la relación seleccionada en la base de datos. Le digo que sí y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar este código y lo vamos a traer hasta aquí, y esa va a ser una relación, ¿no? El código, la llave primaria en la tabla salida va a ser llave foránea en la tabla salida documentada, y le vamos a exigir que tenga integridad referencial, es decir, que si borramos una salida también se tiene que borrar dentro de la tabla salida los campos relacionados. Crear. ¿Sí? Ahí está. Ahí, ¿eh? Y lo mismo pasa con documento de salida. La agarramos con el ratón, con el botón izquierdo del ratón, y nos vamos hasta documento de salida. Y lo mismo, ¿no? El código del documento de salida, la llave que es código, va a ser llave foránea en salida documentada. Y le damos en exigir integridad referencial y crear. Listo, ¿sí? Ese es el único paso, digamos, el paso adicional. ¿Ya?
Entonces ahora con eso vamos a crear la tabla cliente. ¿Ya? Bueno, lo cerramos. Nos va a decir que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Y ahora vamos a crear el formulario clientes. Bien, entonces nos vamos a crear. Nos vamos al asistente de formularios. Nos vamos a cliente. Seleccionamos todos los campos. Le damos en siguiente. Perdón, antes de hacer este paso, perdón, tenemos que en cliente colocar la descripción de los campos. Aquí. Código del cliente. Nombre completo del cliente. Dirección física del cliente, número de teléfono o celular del cliente y digamos información adicional relevante del cliente. Listo. Nosotros lo cerramos, decimos que sí y listo. Ahora recién sí volvemos al paso de crear el formulario de clientes. Asistente, ubicamos ya está en clientes, seleccionamos todos los campos, le damos siguiente, le damos hoja de datos, siguiente, yo lo coloco en singular, perdón, en plural y finalizar. Ahí. ¿No? Pues ahí ya puedo colocar los datos de un cliente. Puedo colocar un nombre de los datos de un cliente en particular, por ejemplo, Pablo Pérez. La dirección puede ser Avenida Bicentenario, calle 18, barrio Méndez Arcos, Tarija. Fíjense que solo tengo ese campo, ese espacio, ¿no? Porque he definido una cierta cantidad de caracteres para este campo, para el campo de dirección. Ya no me permite ingresar más. Lo vamos a dejar ahí por el momento y después lo vamos a modificar. ¿Ya? Nos vamos al siguiente campo. Le puedo colocar un número cualquiera, por un número de celular, 76, 78, 45, 46. Y si deseo le coloco alguna información adicional, digamos, ¿no? Comprador de marcadores de colores, si deseo, si no lo dejo en blanco, ¿no? Una información que me permita ubicarlo al cliente, tal vez personalizar su, digamos, mi servicio hacia él, ¿no? Tener alguna información del cliente en particular, ¿no? Si es necesario tener alguna información adicional relevante. Y listo. Bueno, ahora volviendo al caso fíjense que yo ya no puedo colocar más datos aquí, ¿no? Ya no puedo colocar nada más. Perdón. No puedo colocar ni un carácter más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir a la tabla clientes,
Le doy botón derecho, vista de diseño, en dirección, fíjese que solo puedo colocar 50 caracteres. Yo lo que puedo hacer es duplicarlo. Podemos colocarle tal vez unos 70, unos 100 caracteres. Y lo cierro. Y me pregunta si deseo guardar los cambios. Sí. Y listo. Entonces vuelvo al formulario clientes. Y si me voy aquí, ya puedo seguir agregando Tarija, digamos, guión Bolivia. ¿Sí? Así, de esa manera. Ya, entonces no es necesario utilizar, digamos, controles combinados adicionales. Ya está todo aquí. En los campos, digamos, de un cliente no deberían repetirse. La dirección tampoco. Bueno, perdón, la dirección puede ser, pero digamos, el campo del nombre no. Y el caso de que se repita una dirección, digamos, es muy difícil que eso pase. Un número celular también. De todas maneras, si desean ustedes colocarle un cuadro combinado, lo pueden hacer. Ya habíamos visto cómo hacerlo en la tabla artículos. Y vamos a ver todavía cómo hacerlo en otras tablas, ¿no? Para reforzar ese conocimiento. Pero, digamos, esta sería la tabla clientes, que ya estaría. Y si nos vamos ahora a las relaciones, nuevamente, bueno, vemos que ya está la tabla artículo, la tabla ubicación, la tabla proveedor, la tabla cliente, que son, digamos, las tablas, digamos, las que no tienen relaciones internas, como por ejemplo la tabla salida, que depende de otra tabla, y a su vez esta tabla depende digamos, de los datos que se carguen en esta tabla, y esta tabla depende de los datos que se carguen en la tabla cliente. ¿Ya? Después vamos a ir viendo ya de hacer cada una de estas tablas que están entre relaciones. ¿Ya? Nos faltaría esta tabla unidad, que la vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos aquí a unidad, aquí unidad, vista de diseño, y aquí código de la unidad de medida. Ya, nombre o descripción, de la unidad de medida. Ahora, estos dos campos es en el caso de que esta unidad de medida, digamos, tenga, por ejemplo, medidas contenidas. Es decir, por ejemplo, si yo aquí en esta unidad coloco caja, puede que esa caja contenga 12 piezas. Entonces aquí yo colocaría 12 y aquí pieza, ¿no? Entonces aquí es la cantidad de unidades de medida contenidas, ¿no? Y aquí ya le coloco que es la descripción de la unidad de medida contenida. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo una vez que hagamos el formulario para tener un poco más claro. Entonces lo cierro y ya, con esto ya estaría la descripción. Ahora vamos a crear el formulario. Nos vamos a crear
nos vamos al asistente para formularios. Ya estamos en unidad, seleccionamos y le damos siguiente. Y siguiente. Y también va a ser en forma de hoja de datos. Le damos siguiente. Y aquí va a ser unidades. Y finalizar. Ahí está. Entonces aquí lo que podemos hacer, bien que me aparece unidad, aquí yo le podría agregar cantidad contenida y unidad contenida. Entonces yo aquí lo voy a cerrar. Aquí vamos a hacer una modificación aquí en la vista de diseño. Y aquí le vamos a colocar, bueno, le damos unidad, aquí cantidad contenida. Y aquí le vamos a colocar unidad contenida. Así. Y lo cerramos. Tomamos unidades y listo. Entonces, por ejemplo, si tengo una unidad, por ejemplo, que es caja, puedo dejarlo como caja, pero puedo tener otra unidad. Perdón, aquí aceptar, aquí le tengo que colocar que la unidad contenida es 0, o sea, no tiene nada contenido, ya es una caja, ya. Entonces aquí puede haber otra caja, ¿no? Pero que esa caja, por ejemplo, puede contener 12 piezas, por ejemplo, ¿no? Otra unidad sería pieza, ¿no? Una pieza suelta que no tiene nada contenido. Otra unidad puede ser bolsa. Fíjense que me pide aquí. Otra unidad puede ser kilogramo. Sí, o sea, en las unidades estas de almacenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber una caja que tenga 12 piezas y así la vamos a almacenar, porque así también va a salir del almacén. No va a salir una pieza, van a salir en cajas, va a salir una caja de 12 piezas. O puede salir también una sola pieza, dependiendo cómo nosotros la almacenemos dentro del almacén. Eso vamos a ir viendo más adelante. Bueno, tenemos un sinfín de unidades que las podemos ir agregando una vez que las necesitemos. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Y la cerramos. Bueno, entonces a ver. Ya hemos hecho todas las relaciones, digamos, que todas las tablas que tienen, ya hemos hecho todos los formularios para las tablas que tienen una relación, ¿no? Como es artículo, unidades, ubicación, proveedor, cliente. Ahora vamos a comenzar ya a entrarnos dentro de otras tablas, como por ejemplo, vamos a ver esta tabla que es documento de ingreso. Aquí vamos a hacer, aquí fíjense que en este documento de ingreso necesitamos tener ya al proveedor previamente registrado. ¿Sí? O sea, para hacer una fila aquí tenemos que tener ya un proveedor. Ya, entonces tenemos que haber registrado previamente un proveedor. ¿Sí? O sea, por eso no podíamos hacerlo antes, este formulario no podíamos hacerlo antes que necesitamos previamente tener proveedores para recién hacer un documento de ingreso, porque nos pide un proveedor. ¿Ya? A ver, entonces aquí lo vamos a cerrar y vamos a comenzar con esta tabla. A esta tabla documento ingreso le vamos a hacer un formulario. Ya entonces vamos a crear
nos vamos al asistente de formularios, copiamos todos los datos, código, unidad, perdón. Nos vamos primero a seleccionar documento de ingreso. Copiamos todos los datos, código, proveedor, tipo, o sea, tipo de documento de ingreso, número de documento de ingreso y fecha. Y lo seleccionamos. Y le damos siguiente. Ahora aquí va a variar, fíjense que estábamos trabajando con hojas de datos. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo de manera tabular. Ya, porque aquí yo necesito colocar botones, ¿no? Vamos a ver cómo crear botones en esta tabla. Y necesito que esté de manera tabular porque en formato de hoja de datos no me permite crear botones. Entonces vamos al siguiente. Y aquí ya le colocamos documentos de ingreso. Así. Y le damos finalizar. Y fíjense cómo está apareciendo esta tabla, ¿no? Documentos de ingreso. Fíjense que me aparece también de manera como similar a lo que era la hoja de datos. Veamos ahora, por ejemplo, la tabla artículos, cómo varía, ¿no? Esta es forma hoja de datos y esta es de manera tabular. ¿Ya? Este es en forma de hoja de datos y este es de manera tabular, que es muy similar. ¿Sí? Ya. Entonces ahora aquí, sobre esta tabla, aquí vamos a hacer algunas, vamos a utilizar algunos comandos, algunos sentencias de SQL para darle más capacidades a este formulario. Entonces, yo lo cierro primero, lo voy a cerrar y lo vamos a abrir. Aquí está, fíjese, el formulario de documentos de ingresos y le damos doble clic, lo abrimos. Y lo vamos a abrir en vista de diseño. ¿Ya? Ahora, yo aquí, si ustedes quieren, lo pueden dejar este título. Yo lo voy a borrar para ganar espacio. Depende de ustedes. Yo lo voy a borrar. Y voy a subir, los voy a seleccionar todos los controles. Con control, los voy seleccionando, presionando la tecla control. Y una vez que los tengo seleccionados con las teclas de desplazamiento, tecla arriba, tecla abajo, lo voy a subir. Ahí. Y lo voy a arrinconar un poco, ahí. Y una vez que esté, esto también lo voy a subir ahí. Y lo mismo voy a hacer con esto. Con este y con este. Lo selecciono con la tecla control. Y el ratón, y la tecla izquierda del ratón, ¿no? Y también los arrincono un poco. Listo. Entonces si yo lo cierro y lo guardo, fíjense cómo aparece nuevamente. ¿Sí? Así. Ya, entonces ahora aquí, ¿qué varía? Aquí yo tengo que tener la capacidad aquí de seleccionar el proveedor, porque yo previamente ya había registrado un proveedor o proveedores. Entonces yo lo único que necesito aquí en este campo es que me seleccione el proveedor que previamente yo ya he typeado aquí en la tabla proveedores, en el formulario proveedores. Entonces, para hacer eso, nos volvemos a la vista de diseño. Aquí, perdón, a la vista de diseño, pero del documento de ingreso. Vista de diseño, ahí. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ganar espacio. Este código, lo que voy a hacer es achicarlo un poco. Voy a entrar a las propiedades. Voy a ir aquí a formato y le voy a decir que se alinea a la izquierda, así. Ya, entonces aquí vamos a ganar un espacio, lo voy a achicar un poquito hasta ahí.
este también, ahí, así. Ya, este proveedor también, me voy a ir a formato y le voy a decir que se alinee a la izquierda. Y lo voy a mover un poco más allá. Ahora lo que voy a hacer aquí, ya lo habíamos hecho anteriormente en el formulario artículos, lo que voy a hacer aquí es agregar, en vez de este cuadro de texto de proveedor, voy a agregar un cuadro combinado. Lo voy a suprimir. Ya está, le he dado la tecla suprimir o igual botón derecho eliminar, botón derecho del ratón eliminar, y voy a insertar un cuadro combinado, este de aquí, ya, y lo voy a insertar aquí, ahí. Ahora el título, este cuadro lo voy a eliminar porque ya lo tengo aquí arriba, ya está aquí arriba, no necesito, lo voy a eliminar, lo voy a ubicar ahí. Este tipo de documento lo voy a, digamos, a llevar un poco más allá. Igual este título. Ahí. Este, digamos que lo voy a hacer un poquito más grande. Hasta ahí. Ya. Y lo voy a relacionar. Ya habíamos visto cómo. Bueno, ya estoy aquí con la tabla. Aquí le voy a colocar en otras, en vez de cuadro combinado, que se llame proveedor. Proveedor. Ya. Ahora, de este proveedor, nos vamos a venir aquí a datos. Y el origen de este campo va a ser proveedor. Pero los datos que se van a seleccionar aquí van a venir de otra tabla, que es de la tabla o del formulario proveedores. Entonces, aquí ya habíamos trabajado también con SQL. Nos vamos a venir aquí, ¿no? Vamos a seleccionar la tabla proveedor y de esa tabla voy a seleccionar dos campos, porque en realidad el campo que va aquí es el campo código y el campo nombre. Así. Esos dos. Y si me voy al SQL, ahí están los dos. Sí, entonces los cierro. Sí. Ya, entonces aquí está la selección. La columna dependiente es la 1, pero aquí vamos a hacer una variación aquí en otras. Aquí. Número de columnas ya son dos columnas, pero a la primera columna le vamos a colocar 0 centímetros de ancho y a la segunda le podemos colocar 4, así. O sea, la primera columna sí, la primera columna es el código en sí, el código del proveedor, ¿ya? Y la segunda columna es el nombre. Pero no queremos que se vea la primera columna, porque esa primera columna en realidad es lo que se va a guardar en el campo proveedor de la tabla documento de ingreso, ¿ya? Porque ese campo solo guarda números. Ahora lo vamos a ver más a detalle. A ver, un ratito, lo cerremos esto, veamos si me está funcionando. Documentos de ingreso. Ahí, entonces yo selecciono, me tiene que aparecer el proveedor que yo ya había anteriormente registrado. ¿Sí? Fíjense que me está apareciendo. Ya, entonces a ver.
puedo agarrar y agregar otro proveedor, digamos Madepa, que está en la misma ubicación, digamos, que está en la misma ubicación, calle Avaroa, esquina Eulogio Ruiz, que tiene otro teléfono, digamos, el 466-62-32-5. ¿Ya? Ahí tengo dos proveedores. Entonces, cuando yo voy al documento de ingreso, ya me aparecen los dos proveedores. Entonces, solo selecciono el proveedor que corresponde a este documento de ingreso. Ya el nombre digamos, de la empresa que me está proveyendo el material. ¿Ya? O puede ser en este caso la papelera o Madepa. ¿Ya? Eso para proveedor. Ahora, para tipo, también vamos a hacer lo mismo. Pero, vamos a colocar un cuadro combinado, porque en tipo generalmente se va a repetir porque puede ser una factura, una nota de entrega, una nota de remisión, una entrega de pedido, pero generalmente se repiten estos tipos de documentos. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar, vamos a darle vista de diseño, aquí le vamos a colocar tipo de documento. ¿Ya? Entonces antes aquí lo que me estaba olvidando también es que el índice de tabulación es el 1, ¿ya? Porque código es 0, proveedor es 1, tipo de documento va a ser 2. Si nos vamos aquí, índice de tabulación 2, ya. Pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con proveedor y que hemos hecho en otros campos dentro de la tabla artículos. Vamos a eliminar el tipo, lo eliminamos, lo seleccionamos aquí, botón derecho, eliminar, ya, seleccionamos el tipo y agregamos un cuadro combinado aquí. Como hemos hecho anteriormente con proveedor, eliminamos el cuadro de texto, el título, y solo dejamos el cuadro combinado, porque el título ya está aquí arriba. Ahí, inclusive número podemos dejarlo, llevarlo, moverlo un poquito más allá. Ahí. Y esto lo movemos hasta aquí. Ya. Ya está. Entonces le damos propiedades. Esto es exactamente lo que habíamos hecho en los campos de la tabla artículo. Propiedades, le damos un nombre. Este nombre era tipo. ¿Ya? El índice de tabulación es 2. Aquí en datos, el origen del control es tipo. Ahora, aquí ya habíamos visto cómo hacer esto. Damos un clic, seleccionamos la tabla documento de ingreso. Dentro de la tabla documento de ingreso seleccionamos tipo, nos vamos a SQL y aquí lo único que hacíamos era colocarle distinct. Así. ¿No ves? Cerrábamos. Sí. Y listo. Eso ya está. Adicionalmente, ¿no? Como si colocábamos otra fila, tenía que actualizarse la consulta para que lo que hayamos colocado en esa siguiente fila también se vea reflejada en la lista del documento del cuadro combinado.
Ya, entonces nos vamos a eventos. Y aquí en eventos, si no me equivoco, era después de actualizar. A ver, lo cerremos esto por un momento. Vamos a la tabla artículos, vista de diseño. A ver, veamos esta tabla de descripción, propiedades, después de actualizar. Ya, entonces lo cerramos, nos volvemos a documentos de ingreso, vista de diseño, botón derecho, propiedades, ya, y aquí después de actualizar, aquí es donde insertábamos un macro, ya, y ese macro tenía que ser nueva consulta, ahí nueva consulta, al nombre, al tipo, ¿no? al campo tipo, al cuadro, al control combinado tipo, ¿sí? Eso. Cerramos, sí. Y listo. Sí. A ver. Entonces aquí ya está. Bueno, teníamos los proveedores. Aquí todavía no hemos colocado ningún tipo de documento, ningún número y ninguna fecha. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Previamente le damos los últimos toques aquí a esta vista de diseño. El número, la fecha también la coloquemos alineada a la izquierda, así. Esto lo achiquemos un poco más. Si necesitamos total después igual lo ampliamos. Ahí. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a crear un documento de ingreso. ¿No? Se nos ha vendido la papelera, por ejemplo. Nos ha vendido con qué tipo de documento. Puede ser, como en este caso no tenemos ninguna, vamos a colocar la primera, que va a ser factura, ¿no? Con una factura. ¿Qué número de factura? Puede ser, por ejemplo, la factura 12. Y la fecha de hoy, digamos, hoy día estamos a 20 de enero. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la siguiente fila, vamos a ver aquí que, bueno, tenemos igual el proveedor, pero aquí ya tendría que aparecernos la factura. Ya esto ya habíamos hecho en el formulario artículos, ¿no? Y aquí le colocamos otro número y la fecha que corresponda. Pero ahora, volviendo al tema del proveedor, fíjense que aquí dice la papelera, pero si nosotros vamos, yo lo voy a cerrar, si nosotros vamos a la tabla documento de ingreso y vemos lo que ha guardado, en realidad solo ha guardado en el proveedor, ha guardado un número, o sea, el 1. ¿Por qué ha guardado el número 1? Porque si nos vamos a los proveedores, el código de la papelera es 1. ¿Sí? Pero en el documento de ingreso nos muestra la papelera. Y ahí es lo que yo les quería explicar. Yo les quería explicar aquí en la vista de diseño. Nos vamos aquí a propiedades. Nos vamos a otras. No, perdón, a formato. Aquí cuando yo les decía el número de columnas, son 2 columnas en realidad. ¿Sí? Esas 2 columnas, una es de 0 centímetros, tiene un ancho de 0 centímetros, y la segunda columna tiene un ancho de 4 centímetros. Ya, o sea, son 2 columnas las que están. ¿Por qué son 2 columnas? Porque cuando le hemos dado select aquí, hemos pedido que sean 2 columnas, el código y el nombre. En realidad lo que guarda en la tabla documento de ingreso, es el código del proveedor, ¿no? ¿Por qué guarda este? Porque le hemos dicho que la columna dependiente sea la 1, o sea, sea la primera columna.
donde está el código del proveedor. Si le cambiaría aquí a 2 sería la segunda, pero me generaría un error porque en ese campo, en el campo proveedor de la tabla documentos de ingreso, solo pueden ir números. Aquí solo pueden ir números, no pueden ir texto, solo puede ir número. Entonces, por eso está guardando la primera columna. Para hacerlos un poco más didáctico, digamos, yo aquí en vez de 0 le coloco, por decirles también 4. Ya yo lo modifico, lo cierro, doy sí. Y me voy a documento de ingreso y entro de vuelta. Fíjense que me aparece 1. Y si lo amplío, me aparece primero la 1 y luego la papelera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En vez de que sea 4 centímetros, le he hecho que sea 0. En realidad no aparece porque no tiene espacio, o sea, es 0, pero está ahí la columna. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo cuando le coloco 0 a la primera columna. Esta es la primera columna, esta es la segunda. ¿Sí? Porque en realidad está, de acuerdo a la consulta que habíamos hecho, nos tiene que dar dos campos. El código del proveedor y el nombre del proveedor. Y entonces aquí yo voy a volver a modificar. Propiedades y le voy a volver a colocar aquí 0. Así. Entonces cuando lo guardo, cuando vaya a documento de ingreso, van a ver que solo está la papelera. ¿Sí? Ahora, aquí nos falta habilitar un evento adicional, porque cada vez que yo modifique proveedores, aquí también se tiene que modificar. O sea, si yo agrego proveedores o elimino proveedores, aquí también tiene que modificarse la lista. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que colocar en vista de diseño, aquí propiedades, tengo que definir un evento, porque aquí también le hemos colocado un evento después de actualizar, que se actualice la lista cada vez que se actualice la consulta cada vez que yo actualice o cree una fila. En este caso va a ser algo distinto, porque le vamos a colocar que al momento que yo reciba el enfoque, ¿no?, que yo ingrese al documento, corra una consulta. ¿Qué consulta va a correr? La que ya hemos definido en esta parte, esta consulta. Entonces, cada vez que yo le haga un clic al cuadro combinado, cada vez que yo le haga un clic al cuadro combinado, se va a actualizar la consulta. Y para que se actualice, le tengo que decir, al recibir el enfoque, cada vez que yo reciba el enfoque, que este cuadro combinado recibe el enfoque, ejecute una macro, y la macro va a ser nueva consulta sobre el proveedor, sobre el cuadro combinado proveedor. Así. Sí. Y listo. ¿Ya? Entonces así nosotros vamos creando. A ver si yo le doy tap, ya me está respetando. Entonces yo así voy creando filas, ¿no? Similar a lo que era, digamos, la hoja de datos en la tabla clientes, por ejemplo, ¿no? De esta manera lo hacemos en la tabla documentos de ingreso. ¿Ya? Ahora, adicionalmente a eso, vamos a darle vista de diseño. Aquí fíjense que está de esa manera el cursor, lo voy a agarrar con el botón izquierdo del ratón y lo voy a bajar. ¿Ve? Y aquí me aparece lo que sería el pie del formulario. Aquí en el pie del formulario
yo voy a crear un botón. Ese botón, cuando yo lo presione, me va a abrir la tabla proveedores para que yo directamente coloque nuevos proveedores y recién, digamos, los registre en los documentos de ingreso. Ya, entonces, para hacer eso, nos vamos al diseño del formulario y fíjense, aquí tengo un control que se llama botón. Lo selecciono y lo coloco aquí. Ahí. Esto lo voy a subir un poco más. Ahí. Ya, entonces, ahora le doy botón derecho, propiedades, otras. Aquí le voy a decir que en vez de comando 15, este control se llame proveedores. Entonces, cada vez que yo le doy un clic a ese proveedores, me abra el formulario proveedores. ¿Ya? Y ahora me voy a los eventos. Entonces, cuando haga un clic sobre ese botón, me abra la tabla proveedores. Entonces le doy un clic aquí y voy a generar una macro. Aceptar. La macro se va a llamar abrir formulario. Entonces el nombre del formulario va a ser proveedores. ¿Sí? Y aquí va a ser la ventana normal. Nada más. Y cerrar. Sí. Ya, aquí me estaba olvidando que también aquí en el título también tengo que colocarle proveedores. Aquí. Así. Y cerrar. Y cerrar. Sí. Entonces, por ejemplo, ingreso a documentos de ingreso. Y fíjense que aquí abajo ya me aparece un botón que se llama proveedores. Entonces, por ejemplo, si tengo que agregar un proveedor que no está en esta lista, yo doy un clic, me abre la tabla proveedores. Perdón, aquí tengo que cambiarle. Me aparece de esta manera porque está en modo formulario. Me tendría que aparecer de esta forma. Entonces, a ver. Me voy de vuelta a vista de diseño. Me voy aquí a propiedades. Me voy a eventos. Me voy a la macro. La edito y aquí la vista va a ser hoja de datos, así. Cerrar, sí. Cerrar y cerrar. Ahí, entonces documento de ingreso. ¿No? Si tengo que abrir proveedores, ya me los abre. ¿Sí? Y ahí ya voy colocando los nuevos proveedores. Si quiero, la cierro. Si necesito volver a abrir, la abro. ¿Ya? O si quiero, directamente la abro desde aquí. Igual. Sino que este botón me ayuda, digamos, para abrirlo directamente desde aquí, desde proveedores. ¿Ya? Entonces, de esa manera, a ver, ya nos vamos de vuelta a herramientas, nos vamos a relaciones. De esa manera ya hemos creado formularios para artículo, unidad, ubicación, proveedores, documento de ingreso y cliente. Ya, en la próxima clase, espero que sea muy pronto, vamos a comenzar a crear el resto de los formularios hasta llegar a la tabla ingreso y a la tabla salida, que son los más importantes. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo, por ver este video y bueno, espero que muy pronto yo ya pueda hacer el capítulo 4. ¿Listo? Sin más que decirles, muchas gracias nuevamente y hasta
hasta el próximo capítulo. Gracias.